Buenas noches, ¿sí me están escuchando? Dije que no suena así, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Listo. Gracias, no, disculpe, pues a veces este sistema se me está retrasando mucho este ingreso. Miren que sí están viendo la pantalla. Doctor. Bueno, Doctor, puede hablar un poquito más duro, no se le escucha muy bien. ahí de pronto. Ahí, doctor, muchas gracias. Listo, bueno, entonces, miremos esta parte. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, doctor. Bueno, listo. Listo, entonces, después de revisar la temática de ayer, que realmente espero que tengan pocos casos de esos, o sea, me refiero a que las enfermedades cardiovasculares tipo infartos reduzcan, ¿sí? Es una enfermedad frecuente, es lo que uno espera, ¿no? Que la gente no se esté muriendo de una enfermedad como esta, pero pues cuando las estadísticas nos están mostrando lo contrario, pues tenemos que siempre conocerla y saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Con el caso que les decía de los casos que se manejan dentro del ejercicio de Robbins, hay algunos elementos que nos hacen como contextualizar con lo que uno puede vivir en esas situaciones, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Y recuerden que ahí sí nos toca es tener todo a la mano porque cualquier minuto, cualquier segundo que podamos ganar será tejido que podamos salvar. Y este tejido, si no lo podemos salvar, o sea, mientras más logremos salvar, mejor queda funcionando el corazón y le logramos menos secuelas a nuestros pacientes. Hablemos de una situación que pareciera en el fondo que es un poco extraña, pero desafortunadamente no es tan extraña. Y por lo tanto nosotros debemos de tener mucho cuidado en que este evento, cuando se presente, sepamos primero identificar cuál es y luego saber en qué fase se encuentra. Así como en el infarto tuvimos que saber en qué momento de la lesión se encontraba para tomar algunas medidas, aquí sucede algo un poco parecido. Yo creo que casi en todas las enfermedades siempre, así como lo he mencionado frente a cáncer y muchas otras afecciones, mientras más temprano actuemos, mejor pronóstico para nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a ver esta enfermedad que yo sé que se articula muy bien con la fase de microbiología. Voy a compartir pantalla. No sé si la presentación la están viendo bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ok, entonces sigamos así. Bueno, entonces miremos la siguiente situación, ¿no? Sucede que la fiebre reumática y la cardiopatía reumática puede que en el fondo algunos la tomen como una sola entidad, ¿sí? Pero desde la parte práctica, yo creo que debemos de considerar algunos elementos que nos permitan encontrar una diferencia frente al momento del desarrollo de la misma. Mencionémoslo y vamos a ir explicando poco a poco esta situación, ¿no? Entonces, veamos, aquí nos habla de una definición, ¿sí? La he traído que así textualmente como la encontré en uno de los fuentes que consulté, en donde, perdón, me regreso aquí, eso, sí. En donde podemos extraer un padecimiento inflamatorio, listo, y de inflamación conocimos el semestre anterior y sabemos muchas cosas de la inflamación, entonces listo. Susceptible de una respuesta en sujetos susceptibles a tener una respuesta autoinmune, tema que también trabajamos el semestre anterior, entonces tenemos proceso inflamatorio, características autoinmunes, se pone en contacto con el estreptococo beta hemolítico. Esto de estreptococo no lo trabajamos, pero yo sé que en microbiología lo han trabajado, y sabemos que es un microorganismo, y aquí dice, miren lo que nos habla, nos dice, afecta a algunos elementos, estructuras del cuerpo humano, hablando en este caso las articulaciones, el tejido subcutáneo, el corazón, ¿sí? Como el conjunto general de estos. Pero llama la atención que en el último, en el corazón, se generan muchos más eventos que a lo largo van a terminar siendo
un evento crónico, ¿sí? Esta fase tan inflamatoria que lo menciona por la afección de este estreptococo, es un evento que se desarrolla en un periodo corto, ¿sí? Y luego vamos a mirar el otro proceso, decimos ya, el evento del corazón, ¿afecta en forma aguda? Sí, pero a largo plazo, casi en todos los otros sitios van a mejorarse, pero el corazón puede dejar secuelas, y ahí es donde hablamos de un proceso un poco diferente, ¿sí? Por eso cuando ustedes miran el título, dice fiebre reumática, sería lo más relacionado con el proceso agudo. Cardiopatía reumática es cuando el proceso deja sus secuelas a nivel a largo plazo. Si ustedes leen, dice fiebre reumática, no especifica eventos en el corazón. Claro, porque afecta diferentes tejidos en el cuerpo humano, ¿sí? Se dieron cuenta articulaciones, como un punto especial a nivel de la piel. Bueno, hay varios eventos que ya también los vamos a mencionar. Y dice, y el corazón, cuando dice cardiopatía reumática, dice, no, pues lo demás todo se sanó, pero quien quedó con un elemento fue el corazón. Entonces, por eso es que dice, este último se afecta, ¿sí? Y bueno, aquí habla de la fase aguda, la pancarditis, pero las secuelas, este término. Yo creo que en este, sí, en este fragmento que tomé de una, como le dije, de las fuentes de información, miren que tocó muchos de los aspectos que nosotros ya hemos trabajado desde el semestre anterior, ¿sí? Esas herramientas que les dije que estábamos formando, de conocer qué es la inflamación, qué es la reparación y los demás, aquí otra vez tenemos que echar mano de ellas, como lo hicimos en la clase anterior cuando hablábamos de infarto, ¿sí? Y ya vemos valvulopatía reumática. Pero tenemos que colocarle el toque personal del sistema cardiovascular, eso que evaluamos hace unas semanas y que todavía estoy calificando, pero que hace parte de lo que es digamos, la estructura particular que tiene cada uno de los sistemas. Entonces, desde el punto de vista de etiológico, ¿sí? ¿Quién lo produce? Pues realmente aquí, digámoslo así, a veces uno diría es que esta es la causa inicial. Pues un porcentaje alto podemos decir sí, pero hay otro evento que podemos ahora comentarlo, en donde la causa podría desviarse a no echarle toda la culpa al estreptococo, sino una reacción de nuestro mismo cuerpo, ¿no? O de algunos pacientes en especial. Hablamos entonces que este tipo de estreptococo beta hemolítico del grupo A, que produce un fenómeno que es algo frecuente, ¿sí? Las faringitis estreptocócicas, ¿sí? Pero, o sea, un proceso a nivel de faringe, de amígdalas, pues uno sabe que muchos hemos de pronto lo pudimos haber padecido, ¿sí? Pero dice que en un porcentaje puede provocarse una fiebre reumática, ¿sí? En condiciones endémicas, epidemias, mejor dicho, ya ese tema ya está tan repetido en nuestra población que la persona que antes menos sabía de que era epidemia, ahora ya sabe, está eruditos en que es una epidemia, que es una pandemia y todo lo demás. Bueno, sí. Entonces, listo. Sabemos que vienen en condiciones endémicas, ¿sí? Aumenta, bueno, ya en eventos más avanzados como los procesos ya epidémicos, pues sobre 10 veces, ¿sí? A 3, de 0,3. Ya en los procesos epidémicos, ya sea, hay muchos más afectados dentro de esto. Y aquí, bueno, la mayoría de casos de fiebre reumáticas existen antecedentes de faringitis estreptocócica. Listo. Entonces, cuando hablaba de esto, dice, en la mayoría de los casos de fiebre reumática existe el antecedente. De alguna forma pareciera que, como lo menciona, pareciera que excluye hasta cierto punto un poco al beta hemolítico, ¿no? Dice, porque en la mayoría de los casos. O sea que hay casos que de pronto no tienen el antecedente.
ahí podríamos decir que como que está excluyéndolo. Es una parte de cómo lo definió también el autor de donde tomamos la información. Veamos aquí algunas cosas. Bueno, estas imágenes no es que sean directamente relacionadas o que es como para mostrar sitios donde se van a provocar los daños, ¿no? Sí, aquí algunas válvulas, ¿sí? Ya estos eventos que ustedes ven aquí ya son de procesos que veremos más adelante cuando veamos lesiones a nivel de endocardio y válvulas, ¿sí? Pero pues aquí las hemos colocado. Entonces, en este grupo de epidémico, llama la atención lo siguiente, ¿sí? Que primero que todo un grupo muy afectado son los niños, ¿sí? Porque es de esta edad, vean, niños y adolescentes de 5 hasta 15 años. Sí, es un grupo grande que se encuentra afectado. Y aquí comentan que dice que contiene una proteína M y unas cápsulas dentro de la estructura de estos estreptococos de, como lo menciona aquí, de ácido hialurónico, ¿sí? El ácido hialurónico, ¿en qué parte del ser humano lo encontramos? Miro aquí, ácido hialurónico. En la sustancia fundamental. Sí, ¿en qué tipo de tejidos, por ejemplo? Cartílago. Bueno, uno de ellos, importante, el cartílago, sí, es uno de estos. Y como dice el compañero, pues en tejido conectivo, y el cartílago es uno de ellos. ¿Por qué lo menciono y por qué lo resalto, el cartílago? Porque si vamos a mirar algunas de estas respuestas, ustedes se van a dar cuenta que tiene cierta tendencia a producir reacciones en ese tipo de tejido. Y ya vamos a entender por qué esos elementos, ¿no? Entonces, estas capas que favorecen la virulencia del germen, resiste la fagocitosis, y en contraposición de las cepas que no producen problemas reumatógenos, o sea, a nivel del sistema osteomuscular. Los países, de pronto habla un poco de los países en vías de desarrollo, en sentido de que pues la población de nuestros países tiene cierta vulnerabilidad, por decirlo así, o está un poco, o algunos sistemas de salud tienen algunos problemas a nivel de salud pública que hacen que no se conserven muy bien algunas medidas adecuadas para evitar que se propaguen ciertas enfermedades. Pero yo creo que después de lo que acabamos de ver o estamos viviendo, pues el problema no va a ser solamente de nosotros, sino también de otros países a nivel mundial, porque si no la pandemia no estaría como está. Miremos entonces, ¿sí?, esta situación. Miremos lo que nos dice estas edades de 5 a 15 años. Es una edad donde los niños se encuentran en una edad escolar, ¿sí? Incluso pues ya están entrando en la edad de la secundaria. Y es una edad en la que existe una especie de, creo que el término, aunque no es el más científico, ¿no?, pero pues de pronto en el contexto lo podemos adaptar, existe como una frescura frente a cualquier exposición, ¿sí? Los niños dicen, no, pues yo no me siento que me pueda dar nada, o yo me siento bien, y bueno, empiezan a tener una tranquilidad al respecto. Y por eso las infecciones en ellos, por un lado, se desarrollan más rápido, y por otro lado, no solamente en el desarrollo de la misma, sino también se transmiten de alguna forma más rápido, porque pues comparten elementos, no toman las medidas adecuadas, y este tipo de afecciones se pueden transmitir más fácilmente.
creo y espero que con las medidas que hemos tomado este año pasado y el que estamos cursando, de pronto este tipo de afecciones se reduzcan un poco debido a que se está reduciendo tanto el contacto físico, el compartir elementos, ¿sí? De pronto pueden reducirse un poco más que antes, debido a un efecto una actitud que tomamos frente a esta pandemia que nos está azotando. Entonces, así podemos incluso ver, por decir, un efecto un poco positivo de esa pandemia es que algunas enfermedades han logrado como restringirse porque las medidas que nos tocó adoptar han ayudado, ¿no? Aunque hay gente que todavía no entiende bien ese tipo de situación y desafortunadamente convierten en factores que hacen que la situación no acelere el proceso de cambio que buscamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos está hablando que la resistencia a la fagocitosis, de las cepas que no son reumatógenas, de esos estreptococos. Sí, hablábamos de en quienes, cuando el proceso se vuelve cardiopatía, en este punto, cuando se vuelve cardiopatía, ¿sí? Ya vemos que el grupo de edad empieza a extenderse, ¿sí? De 5 a 30 años de edad y causa lesiones cardíacas, enfermedades cardíacas en personas menores de 45 años. Algunas de las enfermedades que hemos visto y que veremos de enfermedades cardiovasculares están afectando grupos poblacionales que pueden estar ya superando esta edad. Sí, aunque bueno, no podemos negar que hay otras enfermedades que están un poquito antes, pero ya este tipo de situación nos está llevando a que si yo veo un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular y es menor de 45 años, una posibilidad es que tengamos un evento como el que estamos mirando acá, es que tengamos muertes en pacientes menores de esa edad. Entonces debemos de tratar de sospechar que puede ser una afección como la que acabamos de comentar, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar algo más al respecto, ¿no? Volvemos a estos dibujos y miremos dentro de la patogenia. ¿Sí? Términos que ya habíamos trabajado desde que empezamos el curso de patología, desde patología 1. Dijimos qué era etiología, qué es patogenia, qué son secuelas, todo lo demás lo hemos venido trabajando, ¿no? Entonces, de acuerdo con eso, pues nos va a comentar qué es cómo se da el fenómeno, que ahorita lo vamos a analizar con algunos elementos adicionales. Dice que, bueno, que existe este estreptococo que tiene una tendencia a afectar desde el punto de vista reumatógeno a algunos elementos y como afecta sustancialmente al cartílago, pues por ese lado habla de lo reumatógeno y también del tejido conectivo de otros órganos, entre ellos el corazón. El estreptococo se da una respuesta, ¿sí? El estreptococo representa el estímulo antigénico, la proteína M, al ponerse en contacto con el sistema fagocítico. Aquí yo creo que no necesito estarles leyendo, sino lo que necesitamos es como resaltar qué es lo que vamos a mirar. Si lo podemos resumir, dice que se va a desarrollar una respuesta que se ha planteado, algunos pues todavía o han generado algunas hipótesis y se ha cambiado un poco el panorama, pero de lo que más se ha trabajado es decir que sea una respuesta cruzada. ¿En qué sentido? Que este antígeno, ya sea la proteína M, y el mismo ácido hialurónico que comentábamos en la diapositiva anterior, son elementos que se han llevado a nuestro sistema inmune para que se desarrolle una respuesta contra ellos.
Y entonces la primera respuesta que se ha visto desarrollada es una respuesta de tipo humoral, ¿sí? Produciendo algunos anticuerpos. En este caso, los anticuerpos serían las streptoricinas. Sí, es un evento que, digamos, desde el punto de vista de inmunidad, es algo, por decirlo sencillo, es algo, pues, que uno ya conoce todo ese mecanismo por el cual nuestro cuerpo reacciona, ¿sí? Entonces, por ese lado, sería considerarlo por ese lado. Pero también se ha visto que en este grupo también existe ya una forma de activar, ¿sí? Entonces el monocito activado convierte en macrófago y va a desarrollar una inmunidad de tipo celular, ¿sí? En donde ya intervienen los linfocitos T y vamos a ver algunos de estos que van a empezar a actuar a nivel de la reacción o la fiebre reumática con el tiempo, pues va a generar estos procesos de tipo inflamatorios. Hablamos que ellos producen aquí, producir linfocinas, ¿sí? Respuestas proinflamatorias que van a ubicarse de alguna forma un poco más en las válvulas. En el ataque agudo, listo, es endocardio y válvulas, pero crónicamente vamos a ver que las válvulas van a ser uno de los sitios o reservorios del proceso inflamatorio que se va a cronificar. Miremos esta imagen que creo que nos puede ayudar todavía a aclarar un poco más. A veces las imágenes tienen esa facilidad de que nos hablan mucho, a pesar de que puede que no tengan texto, pero nos hablan mucho. Es lo siguiente. Listo, decimos que aquí está la infección, aquí está la exposición a los, en este caso, nuestro sistema inmune recibe esos antígenos de los estreptococos. Ya sabemos que los estreptococos son estas cadenas, ¿sí? Y enseguida vemos los anticuerpos que se producen. Anticuerpos que de manera natural y de manera lógica uno dice, no, pues esos anticuerpos tienen que ir contra los estreptococos. Pero algunos de esos estreptococos, como tienen elementos moleculares que son similares a los que tenemos en otras partes del cuerpo, esos anticuerpos, listo, van a atacar a estos, pero también harían, como se dice, esa fase de la reacción cruzada en otros sitios del cuerpo. Y entre esos estaría, uno de ellos es el corazón, en donde haría a diferentes niveles. Miren que el fenómeno dice que en la fase aguda puede llegar o compromete las válvulas, compromete el miocardio, compromete el pericardio. Entonces es una situación compleja a ese nivel, ¿no? O sea, todo lo que él compromete. Ya vamos a hablar un poco de algunos eventos ahí relacionados. Ya les voy a complementar como la duda que dice que si la caries lo podría hacer. Pues ahorita les comento a qué se refiere con ese tipo de situación. No directamente a la caries, pero ¿podría asociarse? Sí. Ya les comento a qué se refiere con todo eso. Incluso cuando ya veamos los tipos de endocarditis y lesiones valvulares. Por ahora, vamos a mirar este proceso. Es una fase como un preámbulo para hablar de la otra. ¿Sí? Entonces, veamos la fase aguda. ¿Sí? Entonces, la fase aguda tiene la característica que hay algunas manifestaciones clínicas, pero llama la atención que se producen. Mire, más o menos que así, a los 15 días esperamos que se produzcan estas reacciones. O sea, el paciente tuvo su lesión de amigdalitis, pero yo no puedo decir tuvo amigdalitis en este momento y se le dio todo este fenómeno. Recordemos que algunas reacciones de la respuesta inflamatoria requieren tiempo, mientras se generan los anticuerpos, mientras se generan los mediadores, requieren algo de tiempo. Y en este caso hay algo más de tiempo porque hay una
acúmulo de estos mediadores, de estos anticuerpos que van a empezar a generar cierto ataque, digámoslo así, autoataque sobre algunas estructuras normales del cuerpo, pero que de manera no lo hacen de una manera tan rápida, por decirlo así, a la semana siguiente, miren, sino que 2 semanas, 3 semanas, se da el fenómeno donde ya clínicamente el paciente va a empezar a presentar una reacción. Por lo tanto, si un paciente con la clínica que vamos a mencionar, que son pues los criterios de ya los vamos a mencionar con esa clínica, tenemos que indagarle si anterior a ello tuvo algún episodio de una enfermedad faringoamigdalina, ¿no? Entonces los pacientes, bueno, importante el ataque estado general, como cualquier fenómeno inflamatorio, astenia, dinamia, anorexia, hipertermia, todo ello pues podría ser muchos eventos de algunos procesos infecciosos, podría ser, ¿no? No exceden los 38, 38,5, listo, hasta allí. Hay muchos aspectos que podrían coincidir con otro tipo de entidades, pero cuando los analizamos en lo que se llaman los criterios de Jones, entonces ya empiezan a ser un poquito más claros. Sí, ya es una situación clínica un poco más fácil de reconocer. Entonces dice, los criterios de Jones habla de que existen unos que son mayores, o sea, los más relevantes, los más significativos, que son carditis, poliartritis, la corea Sydenham, los nódulos subcutáneos y el eritema marginal. Son los criterios que aquí los mencionan como criterios mayores y que vamos a detallarlos algunos de ellos. Resalto y en este caso insisto que esto es ya en la fase aguda, o sea, la fiebre reumática. ¿Sí? Entonces, Entonces, hablemos de la carditis. Cuando uno habla de un fenómeno como la carditis, ¿sí? ¿Quién me ayuda en qué consistiría esa carditis? ¿A qué nos suena esa carditis? Quiero también escucharlo. Como a una reacción, como las defensas del cuerpo hacia una reacción, hacia una infección que se encuentre en el corazón en general. Listo. Un proceso inflamatorio. ¿En dónde? En el corazón. Sí, proceso inflamatorio en el corazón. Sí, pero miren que el término lo dice carditis, no especifica qué lado del corazón, ¿cierto? Lo toma muy, muy general. Y yo creo que lo tomó muy bien, porque el evento es general del corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos pues en este caso, queremos mirar qué cosa sucede. Como lo tomó tan global, quiere decir que hay muchas partes del corazón que se están afectando. Vamos a ver cuáles y cómo lo hacen. Y algunos elementos que son interesantes e importantes tenerlos en cuenta y que les voy a comentar un aspecto interesante allí, ¿no? Entonces, será lo siguiente. Miren cómo lo plantea, ¿no? Nos dice, la carditis, la manifestación pues más grave. Pues si está afectando un órgano tan importante y que pueda provocar daño sobre el mismo, pues lógicamente la gravedad puede ser incluso hasta considerada o a llegar a términos de ser letal, ¿no? Pero afortunadamente no todos llegan a este término de ser letal, pero sí pueden generar algunos problemas. Puede llegar hasta la muerte, pero afortunadamente no es lo más frecuente, ¿no? Dejar unas secuelas, ¿sí? Y que estas secuelas van con el tiempo a producir problemas, ¿sí? El ataque a las 3 capas, ¿sí? Desde algunos eventos que vamos a considerarlos, ¿sí? Desde pericarditis, miocarditis, endocarditis, ¿sí? Vamos a mirar cada uno de ellos. Si el paciente
¿sí? No presenta, si no aparece, más o menos, si hacemos un espacio como para que el paciente de pronto desarrolle esto y no apareció en este tiempo, es raro que el paciente la presente. Y eso sería lo ideal, que no presenten afección del corazón, ¿sí? Entonces, como resaltando esos elementos de esa diapositiva, miremos ahora lo siguiente. ¿Sí? Entonces, miren estos fenómenos, estos eventos que voy a comentarles aquí. Pero quiero, antes de avanzar ahí, preguntarles lo siguiente. Mejor dicho, hagamos una reflexión en este sentido. ¿Sí? Sucede que estos eventos, decimos, están pasando en niños más que todo. Supongamos, tomamos una edad que les dio al paciente a los 10 años. ¿Sí? Entonces, 10 años le dio un proceso, una fiebre reumática. Sucede que este tipo de afección afecta, como dijimos, sí, perdonen, hay una pseudo redundancia, afecta más que todo entre ellos al corazón, digamos que afecta al corazón, listo. Pero el proceso, la cronicidad de esto, para volverse ya cardiopatía reumática, es un evento a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque a veces uno espera que una enfermedad y a veces hasta la curación. Mucha gente dice, no, yo estoy enfermo y quiero tomar medicamento y toma el medicamento y quiere que en un minuto ya esté curado, ¿no? Algo así. Bueno, eso no es que sea como tan así en muchos casos. Sí. De pronto dice, no, espérese una semana, esperémonos un tiempo para que se pueda dar un efecto. El fenómeno de la cardiopatía reumática en relación al fenómeno del desarrollo de la fiebre reumática dijimos que se desarrollaba más o menos ¿en cuánto tiempo? Después de haber presentado la inflamación de la garganta. 2 a 3 semanas. 15 a 20 días. ¿Cierto? 3 semanas. Sí, de 2 a 3 semanas. Que incluso uno dice, no, pues como que ya uno es como que medio se está olvidando, ¿no? Que fue la amigdalitis, ¿no? Es una cosa de esas, de pronto se pudo ver y toca decirle, señor paciente, ¿usted se acuerda si hace unos días tuvo una gripa, un dolor de garganta y de pronto, ay, cierto, sí me acuerdo que eso me... Bueno, ahí lo tratamos y de pronto se acuerda, ¿no? Pero como que se quiso olvidar porque estamos pasando ya como 2 semanas y de pronto 3 semanas, entonces, listo. ¿Sí? Pero este fenómeno, la fiebre reumática la vemos, bueno, en los 15 días. La cardiopatía reumática tarda décadas. Puede tardar 10 o 20 años. Digamos que tarda unos 20 años. El paciente ya no tiene los 10 años, sino que tiene 30 años. ¿Sí? Y el paciente pues no recibió su tratamiento o de pronto pueda que se acuerde de lo que le sucedió. Entonces, miren que aquí va a ser algo complicado si un paciente a usted ya le llega de 30 años, ¿sí? Le dice, señor paciente, bueno, venga, lo atendemos, bueno, y ya, atienden a la persona. Y paciente de 30 años, usted le pregunta, ¿usted se acuerda si a los 10 años tuvo alguna gripa fuerte, por decirlo, que a veces la gente los recuerda con esos términos, ¿no? Que le dolía la garganta. Y si yo le hago una pregunta a cualquiera de nosotros, ¿sí? Que no estamos en la edad de 10 años, y decir, ¿se acuerda cuando era niño si tuvo una gripa fuerte? Pues yo creo que todos vamos a decir que sí. Sí, en ese sentido, pues queda muy inespecífico hacer una pregunta como tan amplia de un proceso tan frecuente. ¿Sí? Decirles, no, ¿se acuerdan si tuve eso? No, yo creo que va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, quiero basarme en el estudio y especialmente
que ustedes aprendan un poquito a afinar el interrogatorio sobre estos pacientes cuando quieran confirmar si el paciente padeció una fiebre reumática. ¿Sí? Preguntarle si tuvo una amigdalitis o preguntarle si tuvo una fiebre reumática. Señor paciente, ¿usted se acuerda si hace 20 años usted tuvo una fiebre reumática? Probablemente esa edad nadie le compartió al niño que tenía. ¿Sí? Y a veces está como difícil que hayan historias guardadas tanto tiempo. ¿Sí? A veces después de 10 años ya empiezan a eliminar algunas historias, algunos datos de estos. Entonces viene el reto para nosotros, es tratar de saber si el paciente tuvo ese antecedente. Porque aquí, a pesar de que la fiebre reumática puede ser discapacitante y de pronto, como les dije, puede llevar a la muerte, que es lo que menos uno ve, en el fondo este proceso es transitorio. Y el evento más crítico es cuando esto se produce en la fase de cardiopatía, a los 20 años después. Allá es donde es como más crítico. ¿Sí? Entonces, nos vamos a afinar en cómo tratar de indagar en esto y si es posible, si algunos de estos pacientes, aunque pues la expectativa de vida ahora es un poquito más amplia, ¿sí? Me refiero porque gran parte de las personas, incluso yo me imagino que los que están aquí, algunos ya tienen sus padres o abuelos, ya superan 70, 80, algunos hasta 90 años, ¿sí? Eso que nos muestra que la expectativa de vida ha subido en nuestra población. A veces yo hace unos meses estaba mirando de cuántos años tenían las personas que vivieron en la época que, por ejemplo, cuando estuvo Bach, Beethoven, Mozart. ¿Ustedes se acuerdan qué edades ellos tenían? ¿Cuánto era la expectativa de vida en ese tiempo? 45 o 60, creo. Sí, por allá, incluso sí, como que lo máximo eran 45 y ya, ¿sí? Y si uno empieza a ver hasta acá, miren, ya vamos, muchos de nosotros hemos tenido ya los abuelos alrededor de los 90. Sí, pues, en el año pasado murió mi abuela de 94, ¿sí? Entonces, ha cambiado un poco esa expectativa de vida y por lo tanto, de pronto, esto también es un punto importante, porque sería un factor dentro del interrogatorio que nos podría ayudar cuando el paciente tiene a sus familiares o a sus padres, porque cuando es niño, pues quien lo acompaña al don del médico, pues son los padres, ¿no? Y ya les voy a decir en qué sentido, por qué tan importante que ellos pues puedan servirnos de fuente y poder estar cerca de hacer un diagnóstico inicialmente presuntivo y después confirmarlo de una probable cardiopatía reumática. Entonces, miremos qué es lo que sucede, ¿sí? Decimos, hay pericarditis, que es lo que estamos hablando de fiebre reumática, ¿no? En este momento el fiebre reumática lo agudo, pericarditis. Entonces dice, el paciente tiene dolor pericárdico, ¿sí? O sea, hay dolor, evento que críticamente para todos es un fenómeno, ¿sí? Solamente manifestémoslo como dolor, ¿sí? Para todos el dolor siempre ha sido una alarma. Y ya de pronto él no sabe que es pericárdico, pero el dolor en un niño, hablamos de 10 años, el ejemplo que tomamos, niño, 10 años, señor, o sea, niño, usted le dolió, yo no le puedo preguntar, vea, ¿usted cuando tenía 10 años le dolió el corazón? ¿Y le dolía cuando respiraba? Está como complicado que él nos conteste algo de eso, ¿sí? De pronto, si él le dolió muchísimo, puede que de pronto lo recuerde, ¿sí? Incluso no sabe ni expresarlo bien cuando es niño, si es exactamente el corazón, él diría que le duele como el pecho. Y cuando respira, ¿sí? Bueno, entonces, aquí vemos que esta sintomatología es un poquito inespecífica. Puede que, por eso les decía, los familiares de pronto recuerden algo, que él se quejó mucho de dolor a nivel del tórax, a nivel del lado del corazón, ¿sí? Miren que aquí, esto sí, difícilmente con las posiciones cambie, que vayan a recordar,
Pero si estamos en una fase aguda, pues podemos evaluarlo y tratar de analizar si el paciente tiene esto. Así que con los movimientos laterales se puede exacerbar y uno puede decir eso es pericarditis. Yo digo, no, el paciente en el momento agudo, en el momento de la fiebre reumática, puedo evaluar todo esto. ¿Sí? Incluso puedo auscultar si presenta este evento que sería como llamativo, el frote pericárdico. ¿Sí? Yo sé que estoy invadiendo un poquito los terrenos de la semiología, ¿sí? Porque son elementos que ustedes ya deben empezar a trabajarlos y conocerlos ahí antes. Si no, que tengan frote pericárdico y un poco cómo va el dolor y en qué momentos. Dije, sí, algo semiológico. Por eso dimos es parte de la clínica, esta parte que tanto, la parte clínica. Recuerden que la semiología pues nos introduce en la evaluación clínica. Entonces, estas podrían ser indicios de que el paciente tenga una pericarditis, que en la fase aguda, con estos eventos la podemos aclarar un poco. Considerarla como un antecedente que se pueda recordar no es tan fácil. ¿Sí? De pronto un poco el dolor. Si eso sí es que el paciente lo recuerda, o como les dije, de pronto el familiar, si está de apoyo ahí dentro de la historia, nos podría brindar algo de esto. Hablemos de este otro, miocarditis. Cuando lo tomo así, miocarditis, y lo expreso desde el punto de vista de un proceso inflamatorio, acordemos del año pasado, ¿sí? Cuando decíamos, bueno, sí, del semestre pasado, cuando decíamos, inflamación clínicamente tiene 5, ¿cómo era que les habíamos llamado? 5 eventos clínicos, porque entre signos y síntomas tenía los signos y síntomas cardinales de la inflamación. ¿Cuáles eran? Eritema, edema, Hinchazo. Rubor. Hágalos Rubor, terminar en calor. OR. rubor, calor, pérdida de la funcionalidad. Rubor, calor y dolor, ¿no? A ver, acuérdense, esas terminaciones en OR. Rubor, calor, dolor, Tumefacción. rulo. Rubor, calor, dolor. Edema. Y tumefacción. Vea, acuérdense, cuando usted se quema, o cuando usted se golpea, tomemos que usted de pronto se quema, ¿sí? Sí, o bueno, o un golpe. Lo primero que siente que es. Dolor. Listo, Pauli. Y luego, ¿cómo se le pone? Calor. Hinchado. Hinchado, se pone rojo. Entonces, dolor, rubor, tumor, calor, Calor. ¿sí? Calor. Y después, ahí sí, disminución o pérdida de la función, ¿no? Ese sí no le pudimos colocar la terminación en OR. Sí, pero todos los otros nos ayudan. ¿Por qué lo quise recordar? Porque si estoy hablando del miocardio, si yo lo tengo en cuenta que el miocardio dice, bueno, el miocardio, si yo lo analizo dentro del contexto de un órgano llamado corazón, pues el miocardio es la parte más prominente y fundamental de ese órgano. Por lo tanto, si el miocardio se inflama, si el miocardio tiene dolor, rubor, calor, todos ellos, pues de pronto yo no le puedo decir, señor paciente, ¿usted se le ha puesto el corazón rojo? Pues no sabe, no sabe si está rojo o de qué estará, sí. Pero si le ha dolido, bueno, eso sí como que puede decir que sí siento algo que me duele como por acá, por el pecho. Listo. Entonces, listo, por ese lado. Si se le hinchó el corazón, pues tampoco, ¿no? Tumefacción tampoco. Se le puso, bueno, rojo, dijimos que no. Entonces, pero dentro de todo esto, el último elemento de la inflamación que no termina en OR, ¿cuál es? Tumefacción. Edema. Edema. Edema es igual a tumor. O sea, la pérdida de la función. Pérdida de la función. Exactamente. Pérdida o disminución de la función. Y si yo digo el miocardio empezó a perder la función, a disminuir la función, ¿qué estaría sucediendo con este paciente?
¿Qué sucede cuando el miocardio va disminuyendo su función? ¿A qué puede llegar el ¿Ella paciente? da la insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca. Claro, el paciente empieza a Insuficiencia cardíaca. presentar características de una insuficiencia cardíaca. Pero nosotros nos hemos dado cuenta y de todo lo que hemos hablado en estos temas, se dieron cuenta que estamos hablando de pacientes que dicen insuficiencia cardíaca en un paciente hipertenso que en muchos años, entonces hablamos de pacientes de edades ya, son edades digamos avanzadas, ¿no? Que presentan esto, ¿sí? Y decir, un niño con insuficiencia cardíaca, con eventos como los que dice acá, de pronto insuficiencia cardíaca, taquicardia, ritmo de galope, disnea de esfuerzo, el niño se está cansando rápido, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ¿sí? Y que el corazón, pues incluso puede presentar algo de cardiomegalia. Entonces, miren todo esto, de pronto parte de la tumefacción, ¿sí? O el tumor que debe desarrollar. Entonces, esto podría ayudarnos a recordar un poco, ¿sí? Porque uno dice en estos casos, ¿se acuerdan lo que le estaba diciendo? Decimos, no, pues sucede que el día, ¿qué podemos decir? Sucede que usted habla con el paciente, con un niño o con los familiares del niño. Dice, no, es que el niño ya se cansa, le falta el aire, se hinchó los pies, que podía llegar hasta hinchazón de miembros inferiores, porque como decimos, todo el corazón también se puede hinchar, se puede afectar el corazón derecho y empezaría a provocar todo, la congestión, la hepatomegalia y hasta edemas de miembros inferiores. Típico cuadro de una insuficiencia cardíaca. Entonces dicen, no, listo, el paciente tiene como una insuficiencia cardíaca, pero es muy llamativo que lo veamos en un niño. En un adulto, pues, como se dice, vaya y venga, es una posibilidad algo frecuente, pero en un niño, y como que nos llama la atención, ¿sí? Entonces, de pronto, estos eventos son interesantes también preguntarlos, ¿sí? Por decir algo, si tenemos el acceso al familiar, ¿sí? Tipo papá o mamá o tío de la persona que está allí, que nos comenten si el niño durante alguna época de su niñez presentó episodios y se los describen, que le faltaba el aire, que se le hincharon los pies, cosas de estas que a veces ellos lo recuerdan un poquito más que el mismo niño. ¿Sí? Porque ¿qué tal usted le dice al paciente, señor paciente, usted ya, paciente ya de 30 años, señor paciente, cuando usted tenía 10 años, ¿usted se acuerda si se le hincharon los pies? Le está pidiendo al señor que se acuerde hace 20 años. Si a veces yo les pregunto a ustedes, acuérdense de lo que dije hace 20 minutos, no se acuerdan, ahora van a recordarse el paciente lo que dijo le sucedió hace 20 años. ¿Sí? A veces esto nos tengo que es buscar elementos que nos hayan generado como impacto. Entonces, claro, fue algo que fue bien, bien tenaz en ese tiempo. ¿Se acuerdan? Incluso hasta de pronto se acuerdan los familiares. ¿Sí? Entonces, miremos este punto. Sería muy interesante conocer si el paciente logró llegar a un proceso de falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, ¿no? Por eso aquí, incluso pues, esto casi estaba avisando de la respuesta a lo que les pregunté hace rato, provoca insuficiencia cardíaca con todos los elementos de una insuficiencia. Lo único interesante es que a diferencia de la que nosotros describimos en unas clases anteriores, esta desaparece. ¿Por qué desaparece? Junto con el proceso inflamatorio. Entonces, el proceso inflamatorio del miocardio desaparece. Digámoslo así como entre comillas, ¿no? Desaparece hasta cierto punto, aunque generan algunos elementos que ya vamos morfológicamente vamos a mostrar, pero en el fondo, pues, la recuperación es bastante notoria. ¿Sí? Eso, si yo lo miro hasta aquí, de las 3 capas del corazón, el pericardio ya se comprometió. Listo. El miocardio. Decimos, el miocardio también, y es el miocardio, es el
el músculo es lo que dijimos, es un prominente zona a nivel cardíaca, ¿no? Es la más representativa. Listo. Pero el endocardio, aquí viene la fase, por decirlo un poco crítica de esta situación. Por lo tanto, le quiero cambiar a un color. No le voy a cambiar a un color verde porque ahí me quedaría como, y para si hay alguna persona con problemas de daltonismo, ahí sí nos quedamos sin resaltarlo. Entonces vamos a hacer aquí. El endocardio. Voy a colocar con este azul y un poquito grueso. La endocarditis. Otra parte del corazón, listo. El endocardio se puede afectar en la fiebre reumática, aquí lo comenta, sí. Sí, entonces, ¿a quiénes afecta? Aquí. A las válvulas. Exactamente. Lo que más afecta es válvulas. ¿Sí? Y algunos elementos o estructuras adyacentes a ellos, especifican ahí, dice las comisuras, los aparatos de soporte o de sostén valvular los afecta. Afecta el endocardio y especialmente las válvulas. En ese sentido, pues va a provocar algunos eventos que podían verse en la fase aguda, como algunos sonidos especiales, ¿sí? En ellos de pronto algún soplo se podía sentir, ¿sí? Pero igual sería algo como un poco transitorio, ¿sí? O sea, el proceso agudo pues no genera una disfunción tan marcada, puede que en algunos casos trate de generar algo de pronto insuficiencia o de estenosis, y podía hacer que se agudice o que sea un poco más rápido el proceso de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Por lo que llevan todos los problemas valvulares. Y miren que las más afectadas, miren el orden, solo resalto el orden de ellas. Y finalmente, la pulmonar. Ustedes, al mirar esto, el orden como se están afectando, ¿qué secuencia tiene? O sea, ¿por qué van con ese orden? O sea, si yo les pregunto, ¿qué tiene más la mitral, que la pone primera, y la aórtica, que la pone segunda, y la tricúspide tercera, y la última, la pulmonar? Más ácido, ¿ves? Más ácido, ¿ves cómo se llama? Ácido hialurónico. No, pero bueno, podríamos decirlo en ese sentido, pero más desde el punto de vista funcional. Oxígeno. Oxígeno. Funcional. ¿Qué hace una válvula? Impide el retorno. Abrir y cerrar. Impide el retorno, o sea, para un lado se abre, sí, como dice la compañera, se abre y se cierra, pero se abre por un lado, pero se cierra para el otro, evitando que se regrese. Si yo les digo en ese sentido, ¿qué característica hace que primero sea la mitad, luego la aórtica, luego la tricúspide y finalmente la pulmonar? La diferencia de presiones, que es mayor siempre del corazón izquierdo al derecho. Exactamente, la mitral maneja las más altas presiones dentro de nuestro sistema a nivel cardíaco, ¿cierto? Es la que primero recibe y tiene una gran resistencia. Luego sigue la aórtica, y también porque sale del ventrículo y trata de regresarse y bueno, recibe una presión importante. Enseguida la tricúspide, que ya han caído las presiones de forma considerable, ¿sí? Y el corazón derecho no es tan fuerte como el izquierdo, entonces genera una presión, pero no supera la que recibe la aórtica. Y la pulmonar, pues ya pasa a los pulmones, donde las presiones ya son mucho menores. Entonces miren que todas esas. Entonces esto nos hace analizar, decir, el proceso, las válvulas que manejan presiones son válvulas que desde el punto de vista físico, ¿sí? De un evento físico, como es la presión, como es el trauma físico que se genera por la presión, las vuelve un poco más vulnerables para que se genere estos procesos de endocarditis. Entonces,
lo que el compañero habla del ácido hialurónico, la composición, listo, sí, ellas tienen su composición y realmente también es parte del contexto que deben de tener como para que ellas resulten también afectadas, aunque todas lo tienen, pero ya el elemento adicional, las presiones que manejan hace que ellos logren tener ese comportamiento, ¿no? Entonces, miren que analizando solo la secuencia del corazón, vemos esa situación, ¿sí? He colocado esto porque a pesar de que si ustedes notan en todo lo que hablamos ahora, ¿sí? Nos dice que a nivel del corazón, decíamos que aquí el pericardio lo estábamos señalando y nos dejamos también sin señalar, si no se pone bravo. Entonces, el pericardio, el miocardio y el endocardio, ¿sí? Entonces, pericardio y miocardio de alguna forma mejoran, ¿sí? Tanto así que miren que aquí lo dice, de cúbito, bueno, aunque no lo mencionó aquí, pero sí lo mencionó en la diapositiva anterior, que el corazón sí presentaba mejoría sustancial en toda la sintomatología. El paciente se le va, mire aquí se desaparece después del proceso inflamatorio, lo mismo que estos otros. El endocardio, estos problemas valvulares desaparecen en forma considerable y la función valvular, digamos, se recupera. Pero lo que va a suceder es que a nivel cardíaco, a nivel valvular, se va a sostener la respuesta inflamatoria. Sí se va a cronificar. Y esta cronicidad, por eso es que lo pinté de azul, esta cronicidad le va a durar años, décadas. Y es el centro de lo que va, en el fondo, a provocar lo que es la insuficiencia o la cardiopatía reumática. ¿Sí? En estos otros es transitorio, pero no, este es el que va a sostenerse. Entonces, ahora sí veamos qué sucede con los otros. Borremos todas estas partes señaladas. Vamos al siguiente. Entonces, veamos aquí. Veamos la poliartrita. Doctor, tengo una pregunta. Dígame. ¿Esa lesión a nivel del endocardio tiene en algún ya nivel de su cronicidad, tiene cura? ¿Hay Digamos, algún tratamiento, no sé, pues... no, ahorita que miremos cómo es lo que se da el fenómeno, porque como una de las bases grandes que les comentaba, y creo que enseguida tengo una imagen que nos ayuda, es que el inconveniente, primero, es un proceso inflamatorio que puede pasar como muy subclínico. ¿Sí? Entonces, yo sé que el paciente tiene de pronto una inflamación crónica. Bueno, yo sé que el paciente tuvo su fiebre reumática, pero no sé hasta qué punto el proceso inflamatorio dentro de las válvulas está dándose de una forma considerable y que realmente lo lleva a la cardiopatía reumática. No quiero decir todos van a terminar en cardiopatía reumática, no, o sea, no es tampoco la regla, pero si el proceso inflamatorio persiste, sí pueden llegar a esa situación. Y lo otro es que como esta respuesta, si ustedes se dieron cuenta, pues se está tomando una respuesta inflamatoria, una respuesta de tipo adaptativa, en el sentido de que linfocitos B produjeron anticuerpos, linfocitos T también actuaron y todos estos, una de las características de este tipo de respuestas es que guardan memoria. ¿Sí? Entonces ellos pueden persistir con esa memoria y ahí sería interesante a ver si se puede llegar a conocer si esta memoria que tienen la podemos de pronto, o esa reacción se podría alivianar y que no lleguen a ese tipo de fenómeno. Porque pues con el tiempo pueden llegar a adhesiones totalmente destructivas de las válvulas que terminarían haciendo que el paciente, pues en los avances dentro de los procedimientos de tratamiento, pues sí existen soluciones, aunque son bastante pues considerables y digamos riesgosas, como son las de los trasplantes valvulares, ¿sí? O reemplazos valvulares, que son importantes, pero pues aquí hay una
pues duda que no es una regla cómo se manifiesta en todos. Sabemos que a nivel del aparato valvular algo se puede estar produciendo y cronificando, pero no sabemos en qué grado se encuentra, y pues tocaría recurrir a estudios un poquito más avanzados y ojalá pues tenerlos para poder llegar a analizar muy bien eso y de pronto tratar de reducir, porque si uno dice hay una respuesta inmune exagerada, pues de pronto tocaría utilizar algo que nos reduzca ese tipo de respuesta. Ojalá pueda muy enfática sobre ese sitio. Pero algunas de las personas de los procedimientos para reducir la respuesta inmune pues actúan en forma casi sistémica. ¿Sí? Pero entonces, ahora que miremos algunos aspectos, puede que nos oriente un poquito más, y qué bueno que ustedes, que son estas generaciones nuevas, de pronto encuentren algunas soluciones para algunos aspectos que todavía en la medicina nos hacen falta, ¿no? Miren que la poliartritis, como su nombre es claro, ¿no? Afecta a muchas articulaciones, sí, muy diciente el nombre, ¿no? Poliartritis, listo, entonces. Pero cuando nosotros vemos una situación de artritis, nos dice, al paciente le dio artritis. Digo, un paciente que le haya dado artritis, generalmente, ¿en quién pienso? ¿En un niño o en un anciano? Anciano. Anciano. Claro, ¿cierto? No dice, no, la persona de edad avanzada tienen posibilidades de que se dañen las articulaciones. Y que me digan, no, el niño de 10 años anda con artritis. No, pues esto está como raro. Sí, sí, no, esto es como cosa seria. Tanto así que si uno dice, primero, bueno, de pronto no me acuerdo que el paciente se le que haya tenido insuficiencia cardíaca, todas esas características. Pero de pronto cuando el niño estaba pequeño, le dolían las articulaciones, no se podía mover. Entonces sabe que usted coloque a un niño de 10 años en estas edades, colóquelo en un sitio, pero él no se aguanta y empieza a correr por allá en un ratico y ya está colgándose del techo, sí, de todo lado. O sea, ellos tienen mucha energía que quemar y están creciendo y empiezan a hacer todo ese tipo de actividades. ¿Esto a dónde nos lleva? Dice que el paciente va a presentar una artritis, que si estamos hablando del proceso agudo, las artritis tiene un patrón especial de estos procesos de artritis, ¿no? ¿Qué articulaciones se está comprometiendo? Primero, pues, una inflamación de las articulaciones, que ya sería el dolor, inflamación, enrojecimiento, incapacidad funcional. Este es un punto interesante, que sea migratorio y de tipo autolimitado. ¿Sí? O sea, el paciente le dolió las articulaciones, estuvo como decaído, como allá casi con muletas, por decirlo un poco medio exagerado. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Pasó todo el fenómeno y como todo esto tiende a desaparecer. Y no hay secuelas. ¿Sí? Yo diría, ojalá hubiera dejado alguna secuela en ese sentido, pero no que no se la deje en el corazón. ¿Sí? De pronto las secuelas acá son un poquito más fáciles de sobrellevar. Entonces, mire, no dejó secuelas ahí. Y la articulación, el evento es migratorio, afecta articulaciones que son muy importantes en la locomoción. Bueno, todas son importantes, pero estas son bastante importantes porque miren las que afecta. Dice, voy a correr, las rodillas le duelen, pues ahí estamos graves, ¿no? Que las rodillas le duelan. Y miren, el 75% rodillas. Tobillos, otra articulación importante si usted se quiere trasladar. ¿Sí? Y el otro, pues si dice, no, pues me voy a trasladar, no, pues no es que nos traslademos con las manos, pero pues en nuestras actividades, sí, que nos duelan los codos a las muñecas, también sería una situación que incomoda mucho. Lo que llama la atención es esta característica migratoria, que por decir, hoy le duele la rodilla derecha y mañana le está doliendo el codo izquierdo, y pasado el codo derecho, y al día siguiente la rodilla izquierda o derecha, bueno, y así se van alternando, migran, ¿sí? No se mantienen en el mismo sitio. Entonces, esta forma o este patrón es interesante analizarlo en el contexto de una
de un proceso agudo, ¿no? Dice proceso agudo, entonces todo esto, ¿sí? Entonces, hay poliartritis, poliartralgias y migratorias. Entonces, si usted va a diagnosticar un fenómeno agudo, importante saber ese contexto, cuáles se comprometen, desaparecen, listo. ¿Sí? Ya en clínica, ya de un proceso ya crónico, interesante recordar todo el episodio, porque después de un tiempo desapareció completamente. Pero pueda que sea un fenómeno que se recuerde con mayor, pues, tenacidad, ¿no? Ya sí recuerdo bastante esto. Sí, entonces eso. Veamos otro evento que también se suele suscitar acá, ¿sí? Y es el siguiente, la corea, ¿sí? ¿Sí? No decir que dos Coreas del Norte y Corea del Sur, no. No, Corea es unos movimientos involuntarios que se generan en algunos tipos de pacientes, ¿sí? Pero este tipo de movimientos, esta Corea, la Corea de Sydenham, si vean el nombre aquí, más específica, la Corea de Sydenham es una diferente a la que de pronto ya clínicamente, y ustedes también la encontrarán, sobre todo en neurología, la de Huntington, exactamente, son diferentes. ¿Sí? ¿Por qué esta se asocia con este evento? Y veamos las características. Primero, pues afecta sistema nervioso. Interesante. Sistema nervioso, pues ya sabemos que tiene que generar algunos cambios importantes, ¿sí? Incluso miren que se enfoca hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, sistema nervioso central. Ya haciendo especificidad, al sistema extrapiramidal sería el elemento que lo menciona, no tachemos, mejor coloquémoslo así. Y miren lo que plantea, lo que le sucede. Dice que en los movimientos que se producen, que son involuntarios, que hay debilidad, esto hablando de movimientos involuntarios, yo creo que es claro, el paciente no puede controlar esos movimientos, genera debilidad muscular y algo más, trastornos de tipo emocionales, ¿sí? Resaltemos pues movimientos involuntarios y debilidad, esto. Vamos a ver, quedó medio tachado, pero bueno. Entonces, listo. Movimientos incoordinados de los miembros superiores, de músculos de la cara, y este evento, alteraciones del habla. Si nosotros lo analizamos en ese contexto de lo que puede clínicamente estar pasando con este paciente, son eventos que son como muy visibles. Sí, que el paciente tenga movimientos que no controle, que esté débil, que no coordine, que la cara, la expresión de él se vea afectada, ¿sí? Alteraciones, incluso alteraciones para hablar, de alguna forma también son interesantes. Miren que dice, desaparecen durante el sueño. Pero a veces dicen, no, pues que desaparezcan durante el sueño, pues, bueno, decimos si desaparecen, pero durante la vida cotidiana no. ¿Por qué insisto en todo eso? Sí, ven, pueden presentarse en reposo y interferir con la actividad voluntaria. Porque si yo pongo a analizar, estoy hablando de pacientes de 5 a 15 años. ¿Cuál es la actividad cotidiana de estos pacientes? Jugar. No dormir. Sí, jugar. Son muy inquietos, van a estar jugando bien. Sí, bueno, estar jugando. ¿Y dónde se la pasan? Calle. Puede ser en la calle y otro sitio. En el colegio, pues jardín. Claro, en el colegio, 5 años, 10 años, 15 años. Yo creo que todos en esa edad era donde también pasábamos y también nos la pasábamos jugando y todo lo demás. ¿Listo? Sí, entonces, ¿por qué lo quiero resaltar este proceso? ¿Sí? Porque todo este trastorno de debilidad muscular, bueno,
que usted lo puede evaluar, y esto sea como para evaluarlo, debilidad muscular, el paciente, sí, se hace evidente cuando se le pide al paciente que apriete las manos, ¿sí? Los cambios emocionales. Estos cambios emocionales, aunque realmente las enfermedades emocionales en este momento son bastante altas, ya por situaciones de pandemia y por otras situaciones se han vuelto un poco altas, ¿sí? Entonces, incluso dice, llegan llanto, inquietud y desesperación por estos pacientes. Es que un niño que ya quiera estar jugando y no pueda controlar, miren todos estos eventos, que no pueda controlar alteraciones en el habla, ¿sí? Que no pueda controlar algunos movimientos que incoordinados de, como dice, miembros inferiores de la cara, miembros superiores de la cara. Yo sé que este grupo poblacional, niños, adolescentes, es un grupo crítico en el cual son muy duros, ¿sí? Con sus, ¿cómo es que se dice? Con sus pares en edad, o sea, con sus compañeros, ¿sí? Si lo ven que él tiene un problema, pues ¿qué hacen los otros? Burlársele y hacerle el bullying, ¿cierto? Y montársela. Este grupo es, si uno lo ve ya en edades un poco más maduras, pues en este momento son como más enfáticos y suelen ser muy duros con los compañeros en ese sentido, ¿sí? Entonces, por eso es que dice, estos niños, estos pacientes empiezan también, fuera de que de por sí el proceso trae algunos trastornos emocionales, esta situación se los exacerba, ¿sí? Estos niños se sienten llanto, inquietud, ¿sí? Y de todos los eventos que hemos mencionado, es el que más demora. La duración, mire cuánto puede tardar. Semanas o meses. Semanas o meses con un problema de esos desde el punto de vista de socialización es un poquito complicado, ¿sí? Por eso, algunos de estos pacientes que logran presentar este tipo de evento terminan aislándose y en ocasiones terminan retirándose un tiempo de la misma escuela, porque pues en la escuela, en vez de recibir un apoyo, si no reciben una crítica y un apoyo negativo de sus compañeros, ¿sí? Allá son jueces, pero muy implacables frente a todos sus compañeritos y ellos se terminan incluso retirándose, ¿sí? Entonces, en estos casos, sí, podemos decir, se dan en semanas o meses. Pasan después, pero miren, afecta mujeres, ¿sí? Mayor frecuencia, mujeres. Entonces, en ese sentido, sí, si nos damos cuenta, yo sé que todos pues tenemos o hemos vivido, pues vivimos nuestra adolescencia y pues también hemos visto los adolescentes y en ese tiempo pues que tengan algunas debilidades o susceptibilidades emocionales, es algo, se puede decir casi normal, pero también que hay que ponerle atención. Entonces miren que estos pacientes dicen, listo, los cambios que se produjeron, pues provocaron que de pronto digan al paciente, pues para cuidarlo y para evitar algún choque mayor, pues tuvieron que retirarlo del colegio. Es una opción. Este sería un evento que tampoco se olvidaría fácil, ¿sí? Que debe de buscarse medicamentos que nos traten de ayudar un poquito a controlar la fase aguda de esto, es de pronto un poco más fácil, ¿sí? Sobre todo pues con los medicamentos que se tienen en la actualidad, de pronto tratar de controlar un poco los movimientos, este extrapiramidalismo que se presenta, podían utilizarse, de pronto nos ayudarían, aunque pues, recuerden que estamos trabajando con niños, ¿no? Entonces, pero podría ser que de alguna forma ayuden mientras pasa toda esta fase. Pero si no se logró hacer una compensación, pues este fenómeno duró mucho tiempo y puede generar un evento, una situación dentro de la vida del paciente que no sea difícil de olvidar, ¿sí? O sea,
la va a recordar y de pronto, desde el punto de vista clínico, en su anamnesis, podría ser interesante preguntarla, ¿sí? Y nos damos cuenta, pues, que en este grupo, las niñas, hablando, pues, del momento en que se les sucedió, son como las más vulnerables, ¿sí? Y hacer énfasis en tratar de preguntarles esto. Entonces, miren que estoy tratando de hacer como un paralelo, que es lo que veo en la fase aguda y que es lo que puedo desde la fase crónica tratar de indagar para cerciorarme si en la fase crónica está relacionado con un antecedente tan importante como el desarrollo de la fiebre reumática, que cuando la fiebre reumática es aguda, pues con todos estos eventos, con estos criterios de Johnson, pues de alguna forma más fácil de recordar y de indagar, porque los pueden analizar en el paciente y fácilmente los podría de pronto ir visualizando, ¿no? Bueno, entonces vamos ahorita. Esta otra afección, si yo le digo al paciente, vea, usted cuando estaba pues cuando era niño, de pronto le salieron algunos, por decir, algunos como granos, como un poco rojos, pues como que tampoco se van a poder decir, no, pues no, sí, eso no se va a acordar bien, que si a todos nos dijeron, no, si a mí me picó o no me picaron, puede ser que lo haya picado un bicho, puede que no, y le salió algo de color un poco rojizo. Entonces, aquí hablamos, indagarlo desde los 30 años no es tan fácil. Buscarlo en un paciente en fase aguda, de pronto es un poquito más sencillo, ¿no? Se ve en las primeras semanas, ¿sí? Pacientes que presentaron carditis podrían ser un buen candidato para que encontremos esta situación, entonces que tengan antecedente de carditis son los que más pueden presentar, ¿sí? Esos nódulos han llamado los nódulos de quien los describió, Meinet, ¿sí? Características. Firmes, indoloros. Llamaría la atención de que son indoloros, que a veces eso es algo que pues estamos acostumbrados que todas estas alteraciones que dan un aspecto ligeramente como inflamatorio, aunque aquí no habla que sea, si se ven como nódulos, pero no está diciendo que se vean inflamados. Pero dicen no hay dolor, ¿sí? Y eso es las cosas que más preguntamos. Se ven en algunos sitios, ¿sí? En las superficies, miren, de articulaciones, de extensión de las articulaciones, ¿sí? Son desplazables, o sea, son como nódulos, como cuando, ¿se acuerdan cuando hablábamos de lesiones tumorales? No estoy hablando que esto sea un tumor, no vayan a tomarlo así, sino recuerden que cuando yo decía que si era benigno se movía, ¿sí? Para unos lados. Algo parecido pasaría con estos, todavía no son adheridos, sino que se pueden de pronto desplazar. Y miren las dimensiones, ¿no? De algunos milímetros hasta 1 o 2 centímetros, o sea, pues, digamos, pues es como amplio el rango, ¿sí? 1 a 2 centímetros ya son de 1 a 10 o a 20 milímetros, que sería como en la misma escala, ¿sí? Pues no son como o sea, despreciable considerarlos en la evaluación, ¿no? Y desaparecen, ¿sí? Duran solamente 1 o 2 semanas y adiós a este tipo de afección. Es algo que de pronto no es tan fácil recordarlo, pero sí podría ser un elemento interesante el buscarlo en los pacientes agudos. Entonces, es como completando los criterios de Jones. Y miren que son todos esos criterios, los nódulos subcutáneos que hacían parte de eso. Se me estaba olvidando el eritema marginado, pero es que el eritema marginado, si estos anteriores no fueron fáciles de reconocer, este menos, ¿sí? En la fase aguda sí nos puede ayudar, en la fase crónica no nos ayuda mucho que se pueda recordar, porque mire, preguntar si el paciente presentó lo de la carditis, presenta manchas confluentes, eritematosas. En otras palabras, señor paciente, ¿usted ha tenido ronchas? Sí, eritematosas. Entonces es probable que el paciente no lo recuerde bien.
Si es en la fase aguda, lo puedes describir. Sí, tengo unas ronchas, pero no me rascan. No pruriginosas. ¿Sí? Ubicación, el tronco. En diferentes áreas del tronco va alternando porque es de carácter migratorio. Sería el otro evento de eritema marginado. Y ahí sí ya son las que corresponden a los criterios de Jones. ¿Sí? Entonces, miren que aquí quiero recordarlos porque la carditis, poliartritis, la coria, los subcutáneos, eritema marginado. Criterios mayores. Y ya aparecen los otros que se llaman las manifestaciones menores, ¿sí? Eventos que realmente en ese momento se consideran como muy, casi se puede decir casi muy generales, en el sentido de que pueden acompañar a muchos eventos adicionales, ¿no? Pueden acompañar a otro tipo de afecciones inflamatorias. Pronto las artralgias, bueno, ese podría ser algo específico, pero fiebres, antecedentes de brote reumático, hay que indagarlo, ¿sí? Exámenes de laboratorio, elevación de los reactantes de fase aguda que se producen en muchos de los procesos inflamatorios. Este evento nos ayudaría a ver la situación a nivel cardíaca, ¿no? La prolongación del intervalo PR del electrocardiograma. Y si tenemos una evidencia de la infección del estreptococo, si ya sea a través de un cultivo, que sería ideal de pronto tenerlo, aunque no a todo el mundo se toma el cultivo, pero una forma de evidenciarlo es que el paciente haya logrado o esté produciendo antistreptolicinas, que en las fases agudas, lógicamente, son en grandes cantidades por la respuesta que se está realizando. Acá pues nos habla también en el exudado faríngeo, podríamos también hacer el análisis del mismo, tratando de reconocer si existe presencia de algunos de estos microorganismos. Entonces, miren la siguiente situación. Aquí, desde el punto de vista morfológico, ¿sí? Vamos a ver algunos de estos eventos que se suscitan en este tipo de afección. Ya pasamos un poco de la clínica a la parte morfológica. Primero, sucede que las válvulas, esto que está mostrando acá arriba, ¿sí? Este elemento que estamos mostrando aquí arriba, voy a tratar de colocar una flechita como para medio ver un poco, una flechota, creo que me va a salir allí. Esto de aquí, ¿sí? Eso que muestra, todo esto es la válvula. Y aquí nos está mostrando que existe una alteración en los bordes. Se forman lo que se llaman unas vegetaciones. El aspecto inicial dicen que son unas vegetaciones de aspecto arrosariadas. Creo que todos hemos visto un rosario, ¿sí? Entonces, es lo que uno ve en estos pacientes. Miren, como si fuera una bolita de un rosario, otra así. Ese es como que el término que les utilizan para describirlas. Todas estas. ¿Sí? Hay unos elementos ya un poco más histológicos. Estos de aquí, esto. ¿Sí? Que es una forma ya de la inflamación crónica que se da allí. Bueno, crónica no, sino más de tipo mononuclear que se da. No tanto crónica, sino mononuclear. ¿Sí? En donde algunas de estas células, algunos histiocitos también en la zona, van a terminar generando unos acúmulos en diferentes sitios del corazón, especialmente del miocardio. Estos elementos son los que se denominan, ¿alguien los ha escuchado, lo que vemos en ellos? Estos parecen un estornudo. Son los que se llaman nódulos o cuerpos, algunos les dicen, ¿sí? ¿Por qué digo que parecen un estornudo? Porque si yo le digo, lea lo que dice aquí.
¿Qué dice ahí? Achú. Exacto, parece que fue un estornudo, ¿no? Parece que decía, achú. No, es achú. Los cuerpos de achú. ¿Sí? Que en últimas son una característica histológica interesante, importante de este tipo de afección. ¿Sí? En donde vemos que el paciente desarrolla toda una cantidad de eventos, de aquí está mostrando, y, ¿sí? Y vemos toda esta situación aquí. Y luego, pues ya ahorita los vamos a ver con más claridad, pero dice que están, bueno, en el intersticio, circunscrito de mononucleares, células inflamatorias. Bueno, esto ya lo vamos a ver más allá. Miren que todos los eventos que se van a suscitar en estos casos, ¿sí? Los daños, ¿qué válvula es esta? Mitral, Muy bien, ¿por qué? porque solamente tiene dos válvulas. Dos que es la válvulas. mitral papa. Ujú, dos válvulas, listo, vean. ¿Sí? Aquí está. Y se empiezan a afectar los comisuras de ellas. ¿Sí? Incluso ya hablando un poquito hacia más en estos casos, ya se generan ciertas alteraciones, miren, sobre las cuerdas tendinosas, y estos procesos que se tienen ahora ya más crónicos, deforman la válvula, ¿sí? Llevándola a un mal cierre. Cuando uno dice no cierra adecuadamente, ¿qué evento estamos describiendo dentro de las válvulas? ¿Clasificación es eso? ¿O cómo así? ¿Estenosis o insuficiencia? Estenosis. Insuficiencia, porque dicen no cierra. Insuficiencia valvular. Sí. Ajá, más por el lado de la insuficiencia. Se van a dar cuenta que también provoca estenosis. ¿Sí? Estenosis también lo provoca. Aquí porque como compromete las válvulas, cuerdas tendinosas, la cuerda tendinosa queda un poco contraída y no deja que la válvula se cierre totalmente. ¿Sí? Las cuerdas tendinosas están, por decir, medidas para que ayuden a que la válvula se cierre bien y amortigue un poco ese proceso de cierre. ¿Sí? Pero no para que la detenga y no la deje cerrar. Aquí el proceso trata de hacer una situación como esas, ¿no? Aquí vemos ya algunos eventos un poco ya más avanzados donde nos describe de este tipo de situación, ¿sí? Ya hecho, dice, vea, la remoción quirúrgica de una, en este caso, estenosis aórtica, ¿sí? Miren lo que se ve como los elementos estenóticos. Ahora tenemos mejores por acá que nos ayudarían como a reconocer un poco eso, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente y veamos esos cambios y también vemos los nódulos. Entonces miren, aquí están los nódulos de Aschoff, ¿sí? Elementos morfológicos, histológicos o histopatológicos que vemos, necrosis fibrinoide, se ve más que el miocardio, por eso es que con el tiempo pues procede una respuesta inflamatoria y disminuye la función del corazón porque hay un proceso inflamatorio, ya, porque miren, son linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Si ustedes los analizan, todos son respuesta inflamatoria, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas que se está desarrollando allí. Y ellos, antes no son en tan grandes cantidades, ¿no? Digamos, es una cantidad relativamente moderada, ¿sí? Porque terminan reduciéndose y se fibrosan. Lamentable sería que fueran en grandes cantidades y ahí sí terminarían afectando las características del corazón. Pero en ese estado no. En ese estado, digamos, no hay tanta afección, ¿no? Digamos, se logra compensar. La pericarditis fibrinosa, pues puede llevar algunos nódulos de Aschoff, ¿sí? Como una parte del desarrollo de la misma. La valvulitis, las vegetaciones que mencionábamos, que son fibrinosas arrozariadas, sea una tras otra, que se forman en las válvulas, pero como decíamos, casi todos de estos procesos tienden ya a ser, de alguna forma, especialmente estos dos de acá arriba, tratarían de ser, digamos, muy transitorios. Este proceso, miren lo que nos dice aquí, la fase crónica
de las válvulas cicatrizadas presentan, o sea, con el tiempo, crónicamente, engrosamiento de las válvulas, fibrosis de las válvulas, y con ese tiempo también, porque hace rato estaba hablando de un proceso más agudo, pero ya con el tiempo, los procesos van a tratar de generar fusión de las válvulas. Allí sí viene lo que decía el compañero, estenosis, ¿sí? Y en otros casos, como lo comentamos hace un rato también, ya hacer un proceso de fusión de las cuerdas tendinosas, genera retracción de las cuerdas tendinosas y de pronto una mal cierre de esas válvulas, ¿no? Como es un proceso inflamatorio, que se ha cronificado, si se cronifica, ¿sí? Tiende también a producir calcificación. ¿Qué tipo de calcificación? Degenerativa. ¿Cuántos tipos de calcificaciones hay? A ver. 2. Metastásica y la otra. Por eso, ¿y cuál es la otra? A ver, mis estudiantes que se han graduado en patología 1. Eso, distrófica. ¿Sí? La una distrófica y la otra metastásica, acuérdense. ¿Sí? Las dos son calcificaciones. Bueno, entonces, veamos. Aquí trata de mostrarnos, pues, de pronto el nódulo se lo ve como más fácil. Bueno, este sí sería como casi de más de 2 centímetros, casi los codos. Creo que casi lo único que se ve mejor, ¿no? La corea, pues, difícilmente uno puede en una foto percibir movimiento, ¿no? Porque es foto. ¿Sí? Aquí habla de algunos movimientos, de pronto se ve que es una persona joven, es un adolescente, de pronto los movimientos que se generan. ¿Sí? Y el otro, el eritema marginado. Ahí sí, disculpen la imagen porque como la forma como está depixelada no nos permite ver fácilmente el eritema, que sería lo que buscaríamos reconocer, ¿no? Esta imagen, a pesar de que no es de Robbins, pero me parece que es una imagen en la que ratifica que se da el proceso inflamatorio que se originó de una faringitis estreptocócica. Miren que lo describe mejor en el sentido de que dice, se está dando una reacción donde se activan células T, por lo tanto, se produce una inmunidad celular, y acá habla de que se producen unos anticuerpos que sería una inmunidad de tipo humoral, que al final, pues las dos van a actuar, ¿sí? Aquí miren que la parte humoral actuaría un poco más sobre los glucopéptidos valvulares, y la de tipo celular, aquí nos enfatiza un poco más sobre la célula miocárdica, ¿sí? Entonces esto sería como los mononucleares que vimos allá formando los nódulos de Aschoff, y esta pues una reacción inflamatoria a nivel de los elementos valvulares, que como nos dimos cuenta pues es un fenómeno muy importante conocerlo, ya que pues vamos a tener ese tipo de consideración, ¿no? Aunque pues aquí también miren que algunas células de tipo T también involucradas aquí, sí, los anticuerpos acá, lo dicho, se combinan todos, no solamente de pronto aquí una mala apreciación, pero se pueden combinar en todos ellos. Miremos entonces la exposición, la miocarditis, la exposición al antígeno, que puede ser una parte del proceso. Se expuso más de una oportunidad y terminó generando esta reacción en donde las válvulas generaron estos eventos de lesión valvular, estas vegetaciones arrozariadas que comentábamos, y los daños, ¿sí? Desde estenosis o insuficiencia. Pericarditis, que de pronto le faltó mostrar que también se podía producir el fenómeno a nivel del miocardio, ¿no? Con los cuerpos de Aschoff. Miren que en esta foto
¿sí? Tomada de los casos de Robin, del caso que les decía que tienen que revisar, se observa la presencia de esto, de los nódulos de Aschoff. Mírenlos. Dentro de todo el extendido del músculo están los nódulos de Aschoff. Sí. Acá las no se ven, pero de alguna forma están como distantes, no están tan unidos. Lo que permite que cuando cicatricen no afecten sustancialmente la función del corazón. Mírenlo en una forma un poco más cercana, parece que nos estuviera viendo, este de acá, miren. Sí, parece que fuera un cráneo con los ojos que nos están viendo. Bueno, pero sí son mononucleares, histiocitos, macrófagos, algunos plasmocitos, sí, y linfocitos por aquí, bueno, son mononucleares. Miren, esta es una célula cardíaca, aquí se alcanza a ver un poco las estrías ligeramente, y se ve que estos elementos no corresponden a estas estructuras, sino son un grupo de células diferentes que son los que lo descubrió el señor Aschoff. Aquí hay algunas secuelas ya más crónicas miren cómo se podía ver con el tiempo, cómo se pueden estrechar esas válvulas. Miren los eventos sobre las cuerdas tendinosas y la deformidad final sobre el corazón. Miren, por ejemplo, esto. Primero, ¿qué válvula es? Tricúspide. Tricúspide. ¿Por qué? Tiene 3 válvulas. ¿Cuántas válvulas hay en el corazón? 4. 4. Listo. De esas 4 válvulas del corazón, ¿cuántas de ellas tienen 3 valvas? 3. 3. Entonces, de esas 3 que pueden ser, ¿la única opción es que sea tricúspide? No, esa es la válvula aórtica. Exactamente, esa es la válvula aórtica. Lo que pasa es que miren más cosas, o sea, ustedes es listo, uno dice sí, tiene 3 valvas y como que se le pasa de una la tricúspide por eso, porque pone el nombre como que medio nos avisa, pero noten lo siguiente. La tricúspide, ¿en qué sitio está ubicado? ¿En qué parte? ¿Entre qué sitio y sitio? Entre el Ventrículo Derecho y ventrículo derecho. derecho. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Cierto? Ahí está. O sea, está pegada a la pared donde realmente ahí hay músculo. ¿Sí? No es una pared delgada, es una pared que hay músculo. ¿Sí? Porque pues es parte de la estructura del corazón y hay una pared muscular. Y si yo le digo, miremos esta válvula de 3 valvas y miren, esto no es una pared del corazón. Esto de aquí está muy delgado para llegar a ser pared. Esto es más pared de un vaso. Y del vaso llamado aorta. ¿Sí? Por eso analicen todo. Cuando ustedes miren, cierto, esto, échenle ojo. ¿Sí? Entonces ahí, listo. ¿Qué evento estarían haciendo? ¿Insuficiencia o estenosis? ¿Estenosis? ¿Por qué? ¿Es porque se aprecia como una hipertrofia? No, mentira. Me enredé. No, Insuficiencia parece. Tranquilo, o sea. La válvula no está completamente cerrada. Bueno, listo. Gracias por aportar y no se sientan mal si de pronto se equivocan, tranquilos, estamos aprendiendo, no hay problema. Miren, aquí más que todo, estenosis. Porque si yo los coloco en un contexto como si esto fuera, lógicamente no lo es, pero sí, ¿qué tal si yo estuviera hablando de una especie como de soldadura? Como cuando usted coloca y mira algún taller metálico o algún elemento metálico y le ve la soldadura. Sí, es como si hubieran cogido estos 2 bordes y le hubieran echado soldadura, pero aquí no es una soldadura, sino es un proceso en el cual se fusionaron, desarrolló todo esto y se pegaron. Sí, como si los hubieran soldado. Mire. Lo mismo sucedió acá abajo. Y si yo las cierro, miren, porque mire, esto se abría desde acá y ya no se está abriendo.
Lo mismo acá. Ya no se está abriendo. El único pedacito que medio se abre es este de acá. Entonces, no deja abrir totalmente. Y lo que dijo la compañera está bien. Sí es una estenosis. Sí. Sé que hay una estenosis aquí. ¿Y esto qué generaría sobre el corazón? Si estoy hablando de aorta. Una congestión. Una... Hiperemia. Premios. Hiperemia. ¿Segura que hiperemia? ¿Por qué hiperemia? Porque se dan los Porque vasos estamos... arteriales ¿El arterial? y la congestión se da en los vasos venosos. Bueno, pero, o sea, no sale bien la sangre. La sangre está reteniéndose, no se puede salir de ahí, ¿cierto? Viene entonces la siguiente situación. Si la sangre no puede salir de allí, ¿quién tiene que hacer esfuerzo para sacarla? Miocardio. Ventrículos. ¿Cuál lado? ¿Qué ventrículo? Izquierdo. Izquierdo. Y cuando hay aumento de esa resistencia, ¿qué puede suceder? Aumenta la De la presión presión arterial. Hipertensión. ¿Cierto? Aquí puede ser, bueno, aunque no directamente hipertensión, sino hay presión, el corazón no puede sacar toda esa sangre, tiene que hacer más esfuerzo. Cuando él dice, yo necesito hacer más fuerza, ¿qué hace entonces en su músculo? Se hipertrofia. Hipertrofia. ¿Qué lado es hipertrofia? Izquierdo. Atrofia ventricular izquierda. ¿Y qué tipo de hipertrofia? Concéntrica. 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 Funciona como si el paciente hubiera sido hipertenso. Y ya saben qué pasa. Hicimos el otro día en toda una clase, toda la secuencia de eventos uno tras otro que iba sucediendo de atrás para adelante y después de adelante hacia atrás sobre un daño en ese sentido. Entonces, no deja salir la sangre y enseguida, entonces, ¿qué sucede? Esto genera un problema de tipo de retención, de falta o sea, aumento de la resistencia. Probablemente la presión de aquí hacia allá baje, porque ustedes se acuerdan que entonces como no pasa suficiente sangre, entonces bajaría un poco el volumen de lo que pasa y el corazón está esforzándose por vencer este obstáculo, pero pasa no mucha sangre. El paciente puede que se le baje la presión, pero el sistema renina-angiotensina detecta que se cayó la presión y le dice, tiene que aumentar presión, tiene que aumentar frecuencia cardíaca, bueno, y entonces empezamos a sobrecargar el corazón y es una situación, ya es un ciclo vicioso que se empieza a generar allí. ¿Sí? Entonces, este evento es algo allí asociado, ¿no? Miren este otro evento, esta imagen, ¿sí? A ver, no es que esta no sé si la pueda voltear aquí, no me acuerdo de salir de allá, ¿sí? En este caso, voy a salir de la imagen, porque pues, ¿sí? Entonces, a ver si me da la opción aquí o no, para verlo mejor. Listo. Es que en esta imagen, a veces resulta mejor enderezarla para poder ver mira, entonces si la enderezamos y la dejamos del tamaño de aquí. Pues, cuando estamos en la presencialidad, ¿sí? Generalmente, pues esto estamos revisándolo en el horario normal, ¿sí? Y suele darse que cuando vemos esta imagen, y yo creo que ya la hace, sí, de pronto aquí ven el fantasma de la gruta, dicen, uy, aquí hay un fantasma, aquí hay unos ojos mirándonos, ve y se le ve la boca. Bueno, algunos ven ese como fantasma aquí. Sí, de noche, pues, y saliendo de la universidad, hasta piensan que se les va a aparecer por el camino. Pero bueno, ya después de eso, nos podemos analizar qué es lo que vemos en este caso. Dijera,
¿Cuáles son los daños que se han generado? Si yo le muestro esta imagen y yo digo, a ver, muéstrame cuáles son los eventos que nos hacen ver este daño aquí. La idea es que estamos hablando de fiebre reumática, entonces sabemos que está dándose unos eventos ahí. Entonces, ¿cuál sería el daño valvular que se presentó? Ya les di una pista. ¿En dónde? Porque lástima que Zoom no nos da esa oportunidad, o por lo menos no se la he descubierto, no sé si ustedes ya la hayan cachareado más que yo, y sepan que pueden ustedes también manejar el cursor sobre la imagen, ¿sí? Entonces, yo creo que de pronto se podrían, pero yo no la he visto, pero bueno. Pero ustedes con solamente decirme en dónde podían. ¿Dónde está el daño? Pulmonar. En la... Válvula pulmonar. Válvula pulmonar. Pero yo le digo, en esta imagen no se ve la válvula pulmonar. No sería en la aórtica, y como hay como un estrechamiento, por eso se mira el ventrículo izquierdo como un mayor tamaño, o sea, porque ejerció como mayor fuerza. Listo, esa es la situación. Aquí está el daño. Este es el daño, esta es la aórtica. De pronto el compañero se confundió, ¿sí? Sí, claro, doctor. Sí, la pulmonar está por allá, sí, por acá atrás. Sí, el lado derecho está bien, el lado izquierdo es el que está aquí, ¿sí? Y miren cómo está esta hipertrofia. ¿Qué tipo de hipertrofia es de las dos que hemos comentado? Concéntrica. Concéntrica, ¿cierto? Y miren qué grande, y miren qué, pues, reducido el espacio aquí, pero este corazón voluminoso, lastimosamente, pues el corazón ha tratado de superar esta lesión, pero desafortunadamente esta lesión suele ser bastante complicada, ¿no? Entonces, es lo que vemos aquí. Y miren lo siguiente, esto de acá. Y uno mira que de alguna forma también hay algunos efectos sobre la válvula mitral, ¿sí? Algunos eventos sobre ella que también están generándose en dilatación de la misma aurícula, ¿sí? Entonces, ese es algunos de los eventos que uno puede visualizar dentro de este tipo de pacientes. O sea, y ya resumiendo, nos damos cuenta cómo la fiebre reumática en un proceso que parece como tan benigno, dentro de unos 15 días decimos, no, pues le dio una amigdalitis y bueno, listo, le dio la amigdalitis, pero si ella progresó hasta fiebre reumática, pues puede que haya generado un episodio agudo con ciertas manifestaciones, los criterios de Jones que ya analizábamos, que si los podemos interrogar al paciente a través de la forma como les estaba ayudando, y si ustedes pueden trabajar algunas más, podríamos lograr conocer, ¿sí?, el antecedente tan importante de una fiebre reumática, la cual podría con el tiempo, con los años, generar un trastorno a nivel de las válvulas y producir una situación como estas. Lástima que, pues, no sé si ya existe alguna forma de detener un poco este proceso que se está suscitando aquí. Sí, ahí sí, de pronto la pregunta que me hacía el compañero decía, si pudiéramos de pronto reconocer esto y tratarlo de frenar, pues hasta donde yo conozco, y espero que me esté equivocando en el sentido de que, sinceramente, yo no he escuchado alguna forma como de detener todo este proceso, ya que es como una respuesta que ya se afirmó dentro de nuestras células para realizarla, pero si es posible dentro de la cardiología encontrar alguna forma de contener esta respuesta, sería una buena forma de evitar a estos pacientes que terminen en una insuficiencia cardíaca. Pues esta paciente, digo mujer porque he visto más en mujeres, pero también se puede ver en hombres, sí, pero en este caso, que este paciente tenga que recurrir a un reemplazo valvular si es que llegamos a tiempo, ¿sí?
Porque ustedes se dan cuenta que cuando llegue a un proceso de insuficiencia, ¿a dónde llegaremos? A una situación en la que no se podrá echar para atrás. Esta situación ya llegaría a un daño en el que probablemente termine como terminó este paciente, ¿no? Creo que terminó en un fallecimiento o tuvo que recibir un trasplante cardíaco, que es una situación bastante compleja y todo trasplante tiene sus riesgos, ¿no? Entonces miren hasta dónde podemos llegar. Miren que en la última imagen de este tema, esto, ¿quién me dice que estamos viendo ahí? ¿Qué órgano? Puede ser pulmón. No, no puede ser. Es pulmón, muy bien. ¿Y qué le vemos de especial? Aquí están los tabiques alveolares. Los macrófagos. Listo. ¿Y qué les pasó a estos macrófagos? ¿Por qué están así, de color como cafecito? Están trigueñitos, así como uno. ¿Qué tienen esto? ¿Es cuando hay extravasación o se utiliza hemosiderina? Bueno, por ahí sí. Hay extravasación, miren, congestión de los vasos. Miren, los vasos aquí están congestionados. Se ve figuras de glóbulos rojos aquí. Se extravasan y estos macrófagos los fagocitan y en el fondo guardan la hemosiderina de producto de todo el metabolismo de los mismos. Entonces queda haciendo esta situación y tenemos ese evento en 2000. Se los ve allí. Es cuando, si nos vamos al caso que estamos mencionando del paciente, o que estábamos mencionando que tenía problema, el anterior, el que estábamos viendo acá, este tuvo problemas de este lado, todo se le estaba regresando al corazón, perdón, al pulmón, del corazón al pulmón, y en el pulmón empezó a congestionarse. Recuerden que el lado izquierdo, perdón, el lado derecho, se puede decir normal, el lado izquierdo es el que está sacrificado, entonces el lado derecho sigue bombeando en forma normal y los pulmones pues les tocó congestionarse y fue tanta la congestión que se extravasan y producen un edema, una extravasación en glóbulos rojos que vista al microscopio se nota que esto ya es crónico porque miren que hay acúmulos de hemosiderina dentro de estos macrófagos, ¿sí? Y aquí, bueno, ya observamos la congestión, que es un evento bastante, pues, diciente lo que está pasando en este lugar, ¿sí? Entonces, es como un evento, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática, para que sepamos unirlas, sepamos interrogarlas y como tanto les he dicho, en sistema cardiovascular casi nunca vamos a tener la oportunidad de tomar biopsias. Ya veremos más adelante, creo que en la siguiente clase veremos un poco de dónde se tomarán biopsias, pero es muy complicado hacerlo, ¿sí? Se pueden tomar, pero realmente el diagnóstico nos toca recurrir mucho a todos los exámenes desde la clínica y los paraclínicos que usted pueda tomar, nos podrán ayudar a llegar al diagnóstico y con esto a los tratamientos posibles que podamos realizar, ¿no? Entonces, cuando ya se da todo este fenómeno, pues digamos hasta ahí la fiebre reumática nos aportó y pudimos detallar todo lo que sucedía con ella y ya empezaríamos a mirar qué sucede con las endocarditis. Me adelanto un poco a la siguiente situación. A veces no quiero dejarla como endocarditis con vegetaciones. Bueno, dejémosla así, ¿no? Que en el fondo son endocarditis. Es, como vamos a hablar un poco de estas endocarditis, ¿sí? Doctor, Sí, dígame. qué pena antes de continuar con este tema. ¿Esos daños valvulares tan marcados se pueden presentar a una edad temprana o es significativamente proporcional a la edad ya? Sí, digamos, es casi proporcional a la edad en que sufrió la fiebre reumática. Sí, yo les digo, bueno, un promedio, más o menos casi 20 años, pero uno los puede ver en pacientes que el antecedente dice a los 5 años y a veces no tienen claro el antecedente y ahí nos toca recurrir a tratar de ver qué fue lo que sucedió. Y a veces con los estudios llegamos a que un paciente que tiene 25 años y ya le vemos estenosis y están ya entrando en falla. Sí, yo he tenido algunos conocidos
¿sí? Que han presentado situaciones de estas y han tenido el antecedente y ha sido ya un evento de estos, pero la situación se presenta en forma temprana, ¿sí? O sea, para nosotros temprano lo hablaríamos entre 20, 30, 35 años, tiene empezar a presentar cardiopatías, alteraciones cardiovasculares que las veíamos, que generalmente las vemos en pacientes de edades más avanzadas, porque pues una aterosclerosis se va para esos años más avanzados, estamos viendo que una insuficiencia cardíaca también, un hipertensión, todos esos superan ya los 40, 45 años, pero pacientes de menor edad, las opciones es que una fiebre reumática es la que les está generando o les está dañando de una manera acelerada el corazón. Empezó con una fiebre reumática que no fue muy bien diagnosticada, tratada. Por eso, uno de los tratamientos que se, perdón, tanto el tratar, que se trata de ejercer es, busquemos una forma de manejar bien este tipo de afecciones, ¿sí? Muchas de ellas son autolimitadas. El paciente dice, no, se curó y ya. Sí, el sistema inmune lo detectó y empezó con sus ganglios a producir anticuerpos y todo lo demás. Si nosotros pudiéramos acelerar un poco y generar un tratamiento más efectivo, de pronto el sistema inmune no pudo haber necesitado hacerle el plan de apoyarse con los ganglios para producir anticuerpos. Pudo haber sido suficiente con un tratamiento un poquito más efectivo, eliminar las bacterias, y podríamos haber reducido esa opción de que se pueda generar ese mecanismo de reacción cruzada. ¿Recuerdan cuando dijimos al principio? Dijimos, es que algunos dicen la causa es el microorganismo. Sí, pero también se le da cierta responsabilidad a la reacción cruzada, porque cuando uno mira esto aquí, si el microorganismo se expuso, puso la lesión aquí, y los anticuerpos y la reacción se produjo aquí, ¿contra quién? Pues la idea era hacerlo contra este. El microorganismo estimuló acá y la idea era... ¿Y quién fue el que se confundió, por decirlo así? Aunque suena mal decirlo que el cuerpo se había confundido, pero digámoslo como para explicarlo. ¿Quién fue el que empezó a producir anticuerpos que empezaron a atacar a nosotros mismos? Pues este sistema. Por eso es que uno dice, aquí parte también tiene que ver esta reacción cruzada en donde nuestro sistema produjo anticuerpos que empezaron a atacarnos a nosotros mismos y terminan ejerciendo todos esos fenómenos que hemos visto. Entonces ahí la parte etiológica, por un lado sí tiene esto algo que ver, pero por otro lado, pues de pronto esta forma un poco alterada de generar una reacción que terminó afectando a nosotros mismos. ¿Sí? Como conclusiones de esta parte. Aquí quiero mencionar una pregunta que hacía una compañera de que si la caries tenía algo que ver. Es como comentarles lo siguiente. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, la endocarditis, ¿sí? Pero es de mencionar, solo como un anticipo a este evento, que cuando un órgano está en buenas condiciones, como las válvulas, si las válvulas están en buenas condiciones, difícilmente se van a afectar. Sí, tiene que ser algo muy severo para que las afecte. En cambio, si las válvulas están dañadas, como cuando las afecta una endocarditis, como la que acabamos de describir, si esas válvulas las afecta, tienen secuelas de una endocarditis, de un daño valvular por esto que comentamos, fácilmente se pueden infectar de cualquier proceso en cualquier sitio. Y los procesos a nivel orales, o sea, incluso a veces sin necesidad de que haya habido algún fenómeno infeccioso marcado a nivel oral, ¿sí? Porque la cavidad oral tiene bacterias. Solamente con que parte de esas bacterias empiecen a circular por nuestro torrente sanguíneo, podrán hacer que las válvulas que ya tienen daños puedan llegar a infectarse. Sí, es como para anticipar un poco qué es lo que vamos a trabajar en esto.
No sé si tengan alguna inquietud al respecto de lo que ya vimos, porque mañana ya hablaremos un poco más de estas, lo que son las endocarditis.